Señores y señoras, muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral 2021, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de implementación del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Lima Norte, en su octava sesión de ponencias magistrales, que ha reunido a diversos especialistas del ámbito nacional e internacional. Hoy, en la representación nacional, tenemos el grato honor de presentar al doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, juez superior y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el mismo que disertará el tema eficiencia y eficacia en la tramitación de los procesos únicos de ejecución en relación con la oralidad. Además, el distinguido doctor es abogado con maestría en docencia universitaria, estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial y de doctorado en Derecho, de especialización en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial de España, de Gestión Pública en la Escuela Superior de Administración de Negocios, ESAN, entre otros. Formación y experiencia en conciliación extrajudicial y arbitraje en el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de Contrataciones del Estado y la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Ejerció como director de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y diversos distinguidos cargos. Nuevamente, el reconocido doctor Rivera Gamboa disertará el tema eficiencia y eficacia en la tramitación de los procesos únicos de ejecución en relación con la oralidad. Sin más preámbulos, lo dejamos con la presente sesión magistral. Adelante, estimado doctor. Bien, muy buenas tardes a todos en este espacio virtual para el cual he sido gentilmente convocado a fin de conversar con ustedes sobre un tema que si bien tiene una evidente connotación procesal, sin embargo trasciende este ámbito estrictamente jurídico. Antes de iniciar, por supuesto, voy a agradecer en forma no solamente convencional, sino además muy genuina a los organizadores del evento por la gentil invitación que me han extendido para poder acompañarlos en esta tarde con ocasión de este evento internacional. Muy bien, a ver, eficiencia y eficacia en la gestión, en la tramitación del proceso único de ejecución es el tema que se coordinó y que me ha sido asignado como tema de esta tarde. Ya desde la propia introducción del tema con el título tenemos o podemos tener algunas ciertas dificultades a fin de entender a priori, bueno, ¿y de qué va a tratar? ¿Qué cosa es eficiencia y eficacia? No son conceptos que normalmente manejemos de modo asiduo los operadores jurídicos y menos los operadores judiciales. Nosotros, los abogados, los jueces, los operadores judiciales, estamos, por supuesto, acostumbrados y es parte de nuestro lenguaje y de nuestro razonamiento, apelar o emplear categorías conceptuales de orden jurídico, valores, normas, conceptos, categorías conceptuales, etcétera, y de relacionar todos estos elementos teóricos al momento de desarrollar un argumento, una fundamentación, un análisis. Sin embargo, la vida contemporánea, el desarrollo de la sociedad, de las relaciones humanas, el desarrollo además del conocimiento, en esto que se conoce como el conocimiento holístico, obliga a los profesionales y los magistrados y operadores judiciales, no estamos exentos de ello, a manejar conceptos y categorías conceptuales provenientes desde otras canteras, a fin de integrarlos y generar propuestas integrales frente a los fenómenos sociales o las situaciones concretas que debemos gestionar profesionalmente. Entonces, eficiencia y eficacia son los primeros conceptos que nos pueden generar, decía al inicio, algún tipo de dificultad y que es obligado precisar o perfilar en sus alcances a fin de poder entender la perspectiva y la lógica de lo que a continuación vamos a conversar. Y para ello, normalmente uno apela al diccionario de la Real Academia de la Lengua a fin de tener el significado claro de las palabras y los conceptos. Sin embargo, en este caso, el diccionario de la Real Academia de la Lengua en realidad no nos ayuda demasiado o lo suficiente, porque contiene unas definiciones, unas significaciones que en realidad han quedado ya superadas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el diccionario RAE que eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
y que eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Allí ya más o menos podemos avisorar algunos elementos comunes, ¿no?, de la eficacia y la eficiencia. Están en función de, aparentemente, conseguir algún tipo de resultado, de un efecto, de una meta, un objetivo. Sin embargo, insisto, estas definiciones son limitadas, han sido ya superadas, y tenemos ahora que apelar más bien a la administración moderna, que a partir de los años 80 en adelante ha desarrollado muchísimo estos conceptos, y son desde estas canteras de la administración moderna que han irradiado a otros ámbitos del conocimiento y de la práctica profesional, y en este caso los vamos a trasladar y aplicar con las adaptaciones necesarias al ámbito del quehacer jurisdiccional, específicamente inclusive con relación al proceso único de ejecución en la gestión bajo el modelo de oralidad. Entonces, desde la administración moderna, estos conceptos han sido dotados de un contenido más específico y más funcional. Podemos entonces, en primer lugar, aventurar una suerte de categoría o definición operativa de la eficiencia como aquel relacionamiento que se hace entre los recursos utilizados en el desarrollo de un proyecto o de una actividad encaminada al logro de determinados objetivos y el logro efectivo de esos efectivos conseguidos en función de los recursos así utilizados. Entonces, podemos más o menos entender que la eficiencia se manifiesta, existe o se da cuando se utilizan menos recursos para lograr el objetivo planteado, o cuando se logran más objetivos, más metas, con los recursos originalmente previstos. Entonces hay una relación allí, digamos, la eficiencia se da en función de una relación entre los medios utilizados, los recursos y el objetivo alcanzado. De tal manera que se es más eficiente cuando se utilizan menos recursos y se consiguen más resultados, ¿no? Se es menos eficiente cuando se utilizan más recursos que los previstos o que los deseables y se consiguen los resultados planteados, pero utilizando, insisto, más recursos, o cuando se utilizan los recursos previstos, pero no se consiguen los resultados planteados. Por ejemplo, ¿se puede ser eficiente y no conseguir el objetivo? Sí, claro que sí. Pensemos en una obra de construcción civil, una carretera, un edificio, ¿correcto? Para el cual hay un presupuesto determinado y hay un plazo determinado para entregar la obra. Entonces, ¿se puede ser eficiente sin lograr el resultado? Sí. Por ejemplo, se consigue la obra con menos recursos, con menos presupuesto que el planteado originalmente, pero la obra no se logra dentro del plazo previsto, sino que nos pasamos de plazo. Es decir, hemos ahorrado recursos, hemos logrado la obra, pero la meta era tener la obra en un determinado plazo. El objetivo en este caso sería el plazo. No se ha logrado el objetivo, pese a lo cual se ha consumido menos recursos de los previstos. Se ha sido eficiente, pero no se ha logrado el resultado planteado, el objetivo planteado, la meta propuesta. Y entonces el logro de la meta propuesta es el otro concepto, el de eficacia. Y la eficacia entonces hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos, es decir, la capacidad para la consecución de las metas, de los objetivos que nos planteamos. En esta búsqueda de eficacia, en este sentido de eficacia, no tiene relevancia los recursos, si utilizamos más o menos recursos. No se mide la eficacia en función de cuántos recursos hemos consumido, cuánto dinero hemos gastado, cuántas horas hombres, etcétera, sino se mide en función de si se logró o no la meta. Por tanto, se puede ser eficaz y, por supuesto, ser ineficiente, ¿no? Como era el caso planteado anteriormente. Se logró la obra, pero no se consiguió recursos, pero se fue eficaz. ¿Por qué? Porque se logró la obra que se quería. Ahora, lo ideal es que ambos conceptos, que son distintos pero relacionados, pudieran darse de modo concurrente y complementario, es decir, que se sea eficiente y además eficaz. ¿Qué significaría esto? Significaría entonces emplear menos recursos,
y lograr el objetivo. O, en todo caso, emplear los recursos previstos, pero lograr más objetivos, más metas planteadas. Entonces, allí tenemos, digamos, la concurrencia, la sinergia de eficiencia y de eficacia. Esta concurrencia de eficiencia y de eficacia, la administración moderna la define como efectividad. Se es efectivo cuando se ha sido eficiente y a la vez eficaz. Ahora bien, ¿qué debe preponderar en una institución, en una actividad, en nuestro quehacer? ¿Ser eficiente o ser eficaz? Hemos visto que por sí solo eficiencia o eficacia no basta. Ser eficiente pero ineficaz deja un sinsabor. ¿De qué nos valió ser ahorradores, no gastar todo lo previsto, etcétera, si a la larga la meta no se logró en los términos, en los tiempos, en las dimensiones, etcétera, que fueron planteadas? Y por otro lado, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, sobre todo en un estado pobre y en una sociedad siempre escasa de recursos, hasta qué punto estamos dispuestos a conseguir los resultados, no importa los recursos que consumamos, aunque sea absolutamente irracional el gasto, etcétera? Entonces, insisto, lo ideal es maximizar los resultados minimizando el costo, minimizando los recursos empleados. Eso es lo que conoceremos como, entonces, efectividad. Ahora bien, eficiencia y eficacia son, hasta lo que hemos hablado, conceptos abstractos y son, en verdad, son relativos. ¿Por qué son relativos? Porque dependerá de cada situación, de cada circunstancia, de cada caso, dependerá de una comparación. La comparación de aquello que nosotros estamos realizando como actividad en función de lo que otro ha logrado haciendo la misma actividad que nosotros, o en función de determinadas metas u objetivos que nos han sido planteados heterónomamente o nos hemos planteado nosotros mismos eventualmente. Entonces, la eficiencia y la eficacia siempre supone una comparación. Lo que se hace o lo que se consigue en función de aquello que se planteó como meta, aquello que se planteó como presupuesto, aquello que se propuso, se ofreció como recursos disponibles, o incluso esta comparación podrá hacerse en función de lo que otro ha logrado, de lo que otro ha conseguido, haciendo lo mismo que nosotros, planteándose las mismas metas y teniendo los mismos recursos. Por tanto, como estos conceptos de eficiencia y eficacia dependen de esta comparación y variarán entonces en función de aquel referente de comparación, se dice que son conceptos relativos. Y esto los jueces nosotros lo sabemos. A ver, en el Poder Judicial, la eficacia en función de qué se mide, la eficacia de los órganos jurisdiccionales, en función de qué medimos, cuál es el indicador objetivo de referente para evaluar, considerar, medir la eficacia de los órganos jurisdiccionales, las famosas metas de producción, ¿no? Un juzgado civil debe producir tantos expedientes al año, un juzgado penal tantos, un juzgado de familia tantos, etc. Y nosotros los jueces sabemos que, comparados en función de esa meta, algunos juzgados están en mejor o peor posición que otros. Algunos aparecen produciendo un 120%, es decir, que produjeron más de la meta propuesta, y otros produjeron menos de la meta propuesta. Entonces, aquellos que produjeron más fueron más eficaces. Un 20%, un 30%, etcétera, dependerá, más eficaces. Y aquellos que produjeron menos serán menos eficaces. ¿Cuál es el referente de esta medición? La meta de producción. Pero sabemos, sin embargo, que muchas veces esta afirmación de eficacia o de ineficacia es engañosa, porque dependerá, por ejemplo, de los recursos disponibles. A ver, pensemos en dos juzgados civiles, uno de los cuales tiene, vamos a ver, 3 secretarios o especialistas legales y otro solo tiene 2. O pensemos en un juzgado que tiene, los dos juzgados tienen 3 secretarios o especialistas judiciales, pero uno de ellos, de sus secretarios o especialistas, solo uno es abogado, mientras que el otro tiene 2 abogados. Y entonces eso marca la diferencia, genera un diferencial. Pero la idea esencial que hay que afirmar es que eficiencia y eficacia son términos relativos en función de comparaciones. ¿Correcto?
Evidentemente, para que puedan hacerse mediciones equitativas, debe hacerse sobre la base de estándares homologados a todos los elementos de medición. Es decir, lo ideal sería que todos los órganos jurisdiccionales estuvieran en las mismas condiciones y puestos en las mismas condiciones, en el mismo partidor. Entonces se puede evaluar al final de la carrera, al final del año, si su producción fue en verdad eficiente o ineficiente. Pero incluso las mismas condiciones pueden ser no previsibles. Por ejemplo, supongamos, y ustedes lo conocen igual que yo, que un juzgado puede recibir un caso, a ver, pensemos en un juzgado laboral con, y así lo hemos visto en la Corte de Lima, con 300 demandantes. Y cada demandante supone una liquidación de beneficios específica, individual. Y otro juzgado laboral recibe las demandas normales, digamos, de uno o dos demandantes, ¿cierto? Cuantitativamente van a tener el mismo número de expedientes. Sin embargo, en el primer juzgado, solo un expediente puede equiparar o puede equivaler a 300 expedientes del otro juzgado. Y sin embargo, la producción de este juzgado no va a verse reflejada con ese mismo factor diferencial, porque producirá 50 expedientes a fin de año, por decir un número, igual que el otro juzgado, pero de esos 50 expedientes, que tenía 300 demandantes, evidentemente equivale a mucho más que un solo expediente producido. Entonces, esa medición de eficacia al final pudiera ser engañosa. Esto obliga entonces a la institución, o debe obligar a la institución a ir afinando cada vez con mayor rigor los factores que determinan estas mediciones de eficiencia y de eficacia. Se ha avanzado sobre este tema, no hay que desconocerlo. Ya por lo menos los órganos jurisdiccionales están categorizados, ¿no? Categorizados en función de la carga, en función de la competencia, si es mixta o no, etcétera. Entonces, nos estamos acercando a criterios más racionales de comparación de eficiencia y eficacia. Ahora bien, ¿por qué insisto en esto de que son factores, eficiencia y eficacia son conceptos relativos y dependen de una comparación? Porque esto nos permite traer a colación un concepto también de la administración moderna que se llama en inglés benchmarking, ¿no? Busquen ustedes, googleen benchmarking y les va a arrojar como resultado que es un proceso de comparación permanente con los mejores. El benchmarking es una herramienta para el mejoramiento continuo, en función del cual, a ver, yo estoy haciendo tal cosa y tengo tantos resultados al año. Si produzco, no sé, si fabrico conservas de pescado, o si produzco muebles, o si presto un servicio, o si trabajo en el Poder Judicial en un juzgado. Entonces, el benchmarking nos dice que para poder mejorar nosotros, para poder evaluar nuestro proceso productivo, afinar, identificar los problemas de nuestro proceso productivo y corregir estos problemas, miremos a aquellos que, haciendo lo mismo que nosotros, tienen mejores resultados. Y de tal manera que identifiquemos en ese quehacer de este competidor, por así decirlo, cuáles son sus buenas prácticas, qué están haciendo ellos mejor que nosotros. Y por tanto evaluar la posibilidad de copiar esas buenas prácticas, incorporar esas buenas prácticas, de tal manera que nosotros podamos también mejorar nuestros procesos productivos, ¿no? Entonces, siendo así la eficiencia y la eficacia valores relativos sujetos a comparación, viene por añadidura que esta comparación nos debe motivar a ver quién ha producido más que nosotros a fin de año. Veamos, en el mismo módulo probablemente, ahora que estamos en el sistema corporativo modular. A ver, en el mismo módulo, ¿por qué el juzgado A ha producido 300 y yo solamente llegué a 250? Bueno, veamos, analicemos. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún criterio jurisdiccional que le ha simplificado el trabajo? ¿Tiene alguna práctica que le ha mejorado su producción, etcétera? Y si identificamos algo así que nosotros no hacemos, pues es de sentido común incorporar aquello que en la práctica está validado como un factor diferencial positivo y lo incorporamos a nuestro quehacer. Ahora bien, sin embargo, hay que diferenciar, hay que tener clara esta diferencia también. Una cosa es
la eficiencia y la eficacia en la producción de productos, disculpen la redundancia, en la elaboración de productos, en la fabricación, por ejemplo, lo dije, conservas de pescado, muebles, etcétera. Y otra cosa, con algún matiz, en todo caso, porque no es que sea una diferencia radical, sino matizada, la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, ¿correcto? Y eso es fundamental para entender cómo debe abordarse la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia. Y entonces tenemos ya más o menos esquematizado eficiencia y eficacia. Hablaremos un poquito sobre lo que es ahora el servicio judicial, la administración de justicia, por emplear una denominación tradicional. El rol del derecho y el rol de la administración de justicia ha evolucionado en el tiempo y ha pasado de ser visto la administración de justicia como una manifestación, como una emanación, como un atributo del poder, ¿correcto? En función del cual se entendía la administración de justicia en función o desde el rol de la autoridad, ha pasado a ser visto a partir sobre todo del constitucionalismo de posguerra, a partir de la extensión de la democratización de las sociedades, a partir de enfatizarse en la dimensión económica de las relaciones humanas y con ello aparejado esta nueva herramienta conceptual que tenemos los abogados y jueces, que es el análisis económico del derecho. La administración de justicia ha pasado a ser visto ya no solamente como un atributo del poder, como una suerte de emanación casi sacralizada del poder del Estado, frente al cual el ciudadano prácticamente se encontraba en un rol pasivo, sino que la administración de justicia es entendida ahora como un auténtico servicio público. Y eso tiene mucha importancia porque impacta en el entendimiento y en la lógica, en el abordaje de esta nueva relación que existe o que debe existir entre el juez y los operadores judiciales con el usuario del servicio de justicia, ahora que conocemos de modo más extendido como justiciable. Ese tipo de relación, en el marco de un servicio público, tiene que ser, nos obliga a los jueces a redimensionar nuestra visión y nuestro entendimiento y el abordaje de nuestro trabajo, incluso de la manera hasta cómo nos relacionamos con los usuarios de, insisto, servicio de justicia. Un servicio de justicia que además se discute todavía en doctrina, en la teoría, si es un servicio público o si es un servicio privado, cosa que parecería absurda hablar de un servicio privado, ¿no?, de la Administración de Justicia Estatal. Sin embargo, el debate está planteado y es muy interesante además. Mantengamos la idea de que es un servicio público para no entrar en las exquisiteces del razonamiento de aquellos que dicen que es, no obstante ser brindado por el Estado en condiciones cuasi monopólicas, sin embargo es un servicio privado. Bueno, dejemos de lado esa tesis, mantengamos la idea de un servicio público. Sin embargo, siendo un servicio público, la sociedad moderna reclama, en el contexto de esta democratización, de este afianzamiento de la autonomía privada, este afianzamiento de la constitucionalización, el neoconstitucionalismo y la constitucionalización de todo el ámbito de cosas, etcétera, reclama de este servicio público, Administración de Justicia, ciertas condiciones, ciertas características, en función de las cuales el servicio público está sujeta a un riguroso escrutinio social, no solamente en nuestro país. Esto es un fenómeno extendido. El servicio de justicia está sujeto a un escrutinio social que pone en entredicho su legitimidad y su justificación. Entonces, el servicio de justicia que brinda el Estado a través del Poder Judicial está, digamos, obligado a justificarse y a legitimarse. ¿En función de qué? En función de los resultados que ofrece a la sociedad. Y esto supone entonces incorporar en la gestión institucional, por un lado, en la dimensión macro, si se quiere, pero además incorporar en la dimensión concreta del actuar de cada operador judicial, incorporar estos conceptos de eficiencia y de eficacia.
La pregunta radica entonces, o sería en todo caso, ¿y en qué radica o debe radicar la eficiencia y la eficacia del servicio de justicia? Para esto, tratando de simplificar el análisis, por supuesto, porque esto puede dar lugar a toda una disertación, un congreso, etcétera, vamos a tocar de modo muy general dos dimensiones del tema. La eficiencia y eficacia del sistema de justicia desde el punto de vista general, institucional, visto desde el Poder Judicial, y la eficiencia y eficacia del sistema de justicia en la dimensión concreta, desde la perspectiva del justiciable en su caso concreto. Desde el punto de vista o desde la perspectiva general, la eficiencia y eficacia del sistema de justicia supone ofrecer un servicio que debe concretarse en la resolución de los conflictos. ¿No es cierto? Eso es una definición de manual casi, ¿no? En ese sentido, la eficiencia del Poder Judicial, la eficiencia del quehacer judicial, se aborda y se entiende prácticamente en términos presupuestales. A ver, ¿cuántos recursos has consumido y cuántos procesos has resuelto? Eso es el punto de partida para el abordaje de la eficiencia y también de la eficacia judicial. A ver, si tienes tanto presupuesto y resuelves menos carga de la que ingresa, no eres eficiente y no has sido tampoco eficaz porque no has cumplido tus metas. Y si eso te comparas con otros poderes judiciales que tienen más o menos presupuesto y han producido más o menos que tú, entonces se podrá afirmar si eres más o menos eficiente o eficaz. Y esta ineficiencia o eficacia del Poder Judicial tiene que ver con la gestión institucional, por supuesto. Y aquí hay muchos elementos que podrían, cada uno de ellos, dar pie para todo un análisis, ¿no? Por ejemplo, la inequitativa o irracional asignación presupuestal en el Poder Judicial, que hay instancias que reciben más presupuesto que otros y no necesariamente presupuesto que es destinado a, digamos, a las actividades propias jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, pensemos en hasta donde yo lo veo, una ausencia de una política integral, realista de recursos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando no solamente de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de recursos en una institución prestadora de servicios, como el Poder Judicial. El mayor recurso, el más importante, es el recurso humano. Y sin embargo, carecemos de una política integral de recursos humanos. Veamos, si no en nuestro día a día, tenemos personal jurisdiccional que hace función jurisdiccional, actúan como secretarios de sala, bueno, no sé si de sala, pero de juzgados, etcétera, y en algunos casos ni siquiera han terminado derecho. Incluso en algunos casos ni siquiera han estudiado derecho, y eso lo digo por experiencia personal. Yo inicié mi carrera en la carrera judicial el año 2003 como juez mixto en San Juan del Lurigancho, y tenía personal que era secretario de juzgado que ni siquiera había estudiado derecho. No tenía ni siquiera educación superior, pero era personal que tenía pues como 30 años en el Poder Judicial. Y sin embargo era personal de apoyo a la función jurisdiccional. Entonces, desde esta dimensión general del Poder Judicial, la eficiencia y eficacia es un tema de gestión institucional. Eso está claro. Ahora bien, sin embargo, cuando el Poder Judicial se plantea metas de eficacia, lo hace en función de su propia perspectiva y de su propio interés, ¿no? Tenemos las famosas metas de productividad o de producción, un número determinado de expedientes producidos, una correlación de tantos ingresos y tanto debe producir. Y se fijan así los indicadores de producción. Indicadores de producción que por lo demás tampoco han sido generados en función de un estudio previo, de una evaluación de desempeño, de una medición de tiempos, por ejemplo, cuánto se consume en tiempo para producir una sentencia, un proceso de desalojo, un proceso de nulidad de acto jurídico, etc. O sea, no hay un estudio a ese nivel de detalle. Sencillamente los indicadores de producción se han fijado en función de datos históricos. Bueno, el año tal se produjeron tantos, hay que incrementar un porcentaje adicional y la meta de este año es tanto por ciento más, ¿no? Que bueno, es una opción,
porque hemos dicho que los conceptos de eficiencia y eficacia son relativos y dependerá de la comparación con una meta, un indicador que se plantee. Bueno, ¿con qué criterios se plantean esos indicadores? Es un tema ya de un análisis adicional y más profundo. Sin embargo, al fijarse estos indicadores de eficacia, y me voy a centrar en esto por ahora, en este tema de los indicadores de eficacia, número de expedientes producidos, sin embargo, se ha hecho con un criterio y un interés estrictamente institucional y se ha olvidado que siendo un servicio, lo que importa no es el interés de la institución, sino es el interés del usuario del servicio. Y entonces me van a entender ustedes cuando les digo que la eficacia institucional del Poder Judicial está planteada en términos que dan la espalda al interés del usuario del servicio. Y me explico. Lo que se mide como producción para la eficacia o no de un órgano jurisdiccional, el factor fundamental es cuántos procesos han concluido, pero concluido en términos de cuántos han sido resueltos, con sentencia, con auto definitivo, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si la idea es el servicio de justicia resolver los conflictos intersubjetivos o resolver las situaciones de incertidumbre jurídica, bueno, ¿cuántos conflictos se han resuelto o cuántas incertidumbres se han resuelto? ¿Y eso con qué se hace? Con la sentencia. Pues bien, ¿cuántas sentencias has expedido o normas equiparables a la sentencia? Ya, ese es el indicador de producción. Y la pregunta es, ¿el interés del usuario se satisface con la expedición de la sentencia? No. El interés del usuario no se satisface con la expedición de la sentencia. Se satisface cuando la sentencia se hace efectiva en términos materiales, cuando lo ordenado jurisdiccionalmente trasciende a la realidad. Es decir, con la ejecución de la sentencia. Antes de eso no se ha resuelto nada. Formalmente se ha resuelto con una sentencia que dice quién tiene la razón, quién debe pagar a quién. Pero en tanto que no se haga efectivo eso, en tanto que el perdedor no pague al ganador, no se ha satisfecho el interés jurídico del demandante, de quien ganó el proceso. Por tanto, el Poder Judicial puede considerar que los órganos jurisdiccionales son absolutamente eficaces porque todos cumplen las metas de producción y, sin embargo, el usuario del servicio considera que la institución es absolutamente ineficaz. Porque ¿de qué le ha servido? Hace 3 años que ganó. Tiene su sentencia que dice que le deben pagar. Ha pasado 3 años y no le pagan. Entonces, ¿la institución ha sido eficaz o no ha sido eficaz? No ha sido eficaz desde la perspectiva del usuario. Y es esta perspectiva la que nosotros debemos ponderar de modo predominante. No se trata de lo que conviene a la institución, de lo que conviene al juzgado, de lo que conviene a la corte, sino se trata de que aquello que se hace debe satisfacer el interés del usuario, que finalmente es la razón que justifica nuestra existencia como organización. Que por lo demás, si bien se decía que el Poder Judicial es un servicio público, porque es un servicio monopólico, porque no hay forma de obtener tutela jurisdiccional fuera o satisfacción de los conflictos fuera del Poder Judicial, esto ya está en revisión. Ahora, cada vez se avisora ya con más consistencia que en realidad el servicio de justicia brindado por el Poder Judicial es un servicio subsidiario, claro, en determinado ámbito de los conflictos jurídicos, ¿no? Hablando concretamente de aquellos de contenido patrimonial que involucran derechos disponibles. ¿De acuerdo? Fíjense, en nuestro Perú, en nuestro país, inclusive en nuestro país, de modo muy sutil, poco percibido y poco desarrollado, además poco discutido, lo cierto es que la justicia que imparte el Poder Judicial, o mejor dicho, el servicio de justicia a cargo del Poder Judicial, cumple un rol subsidiario en los conflictos patrimoniales. Si no, remitámonos a la Ley de Conciliación Extrajudicial, de la cual no establece que no podemos llegar al Poder Judicial si previamente los interesados, las partes, los privados, no han intentado solucionar su problema a través de la conciliación. Lo que le está diciendo es a los usuarios, a la colectividad, la ley nos dice, es, mira, yo Estado ofrezco el servicio de justicia, pero yo solamente voy a intervenir en tu tema, en tu conflicto, si es que tú no lo has podido resolver. Primero intenta resolver. Si no has podido, recién vienes a mí.
Y sabemos muy bien que si alguien intenta demandar con una pretensión que involucra derechos disponibles y que debería pasar por conciliación y no lo hizo, esa pretensión liminarmente se declara improcedente por falta de interés para obrar. Lo que significa que el Estado le niega al particular el servicio de justicia, porque le dice, no, yo ofrezco el servicio, pero de modo subsidiario. Primero intenta tú solucionar tus problemas. Entonces, tengamos en claro que la legitimidad del servicio de justicia debe estar siempre basada en la satisfacción del interés del usuario o de los usuarios, lo cual no significa darle la razón, no, sino satisfacer el interés abstracto del usuario, más allá de la pretensión en cada caso concreto. ¿Y cuál es el interés del usuario en respecto al servicio de justicia? Es obtener un servicio de calidad, servicio de justicia de calidad. No solamente la sociedad como tal, no solamente va a considerar al Poder Judicial como una institución eficaz porque produjo, no sé, 1,5 millones de expedientes el año 2020, 300,000 expedientes más que el año anterior o 50,000 expedientes más que la meta planteada. No, eso no significa nada para los usuarios en abstracto y para los usuarios concretos. Para el usuario y para la sociedad lo que buscan es, en general, en abstracto, buscan un servicio de calidad. Es decir, que esos expedientes que han sido resueltos hayan sido además resueltos en determinadas condiciones de oportunidad, de costo, de transparencia, de celeridad, de independencia. Si no se reúnen esas condiciones, si no concurren esas condiciones, no importa cuántos expedientes produzcamos, seremos una institución ineficaz. ¿Por qué? Porque no estamos logrando la meta que la sociedad asigna, que el objetivo que la sociedad asigna al Poder Judicial. Lograr eso es lo que se llama en gestión pública asignar u otorgar, añadir valor público al trabajo que hacemos. Si no logramos que con nuestro trabajo el usuario perciba que hacemos un trabajo independiente, transparente, honesto, con conocimiento de las normas, etcétera, por más que produzcamos lo que produzcamos, no hemos logrado ese valor público. Entonces, la eficacia institucional supone alcanzar ese valor público que no lo asigna la institución, lo asigna el usuario del servicio. Entonces, es necesario, imprescindible incorporar en nuestro chip la perspectiva del interés del usuario para saber que no importa lo que yo haga, aunque lo haga bien, si no logro satisfacer el interés del usuario, no he cambiado esa percepción y seguiré siendo percibido, entendido como una institución o como un operador judicial ineficaz. Ahora bien, este es, digamos, el entorno macro en el que se mueve la ineficiencia o la ineficacia judicial, ¿no es cierto?, la institucional. Pero en este entorno macro tenemos justiciables concretos, casos concretos, y somos nosotros operadores que manejamos casos concretos. Entonces, también es posible y es además necesario trasladar a esta dimensión concreta esta misma búsqueda, este mismo anhelo de eficiencia y eficacia. Y en este caso concreto, con relación a los procesos de ejecución. Entonces, aquí debemos recordar las características de un proceso único de ejecución. Bueno, llamado proceso único de ejecución en nuestro código, pero en realidad no es un proceso único porque tenemos hasta 3 modalidades de proceso de ejecución, ¿no? Y digamos algunas características que no necesariamente me refiero estrictamente a lo procesal, sino características como procesos, digamos, de gestión, ¿no? En primer lugar, todos son de contenido patrimonial, salvo con el matiz que significa la ejecución, por ejemplo, de actas de conciliación de alimentos, ¿no?, que no son derechos, se supone, patrimoniales, pero tienen una manifestación monetaria. Los demás procesos de ejecución, todos son de contenido patrimonial, ¿no? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque nos van a llevar a la dimensión, entonces, aquella en que se afirma que tiempo es dinero. Si un proceso de ejecución demora más de lo que debiera, eso cuesta. Y cuesta al Estado, que insume recursos
en la gestión del proceso, cuesta a las partes y cuesta incluso a terceros de modo indirecto, ¿no? Pensemos en una empresa que está tratando de cobrar un crédito por una letra o lo que fuera, y el proceso de ejecución le demora 2, 3 años. No solamente afecta directamente a la empresa que tiene que pagar abogado, etcétera. Afecta indirectamente, por ejemplo, a los trabajadores, porque puede ser que esa empresa, precisamente por no poder cobrar ese crédito, cae en una situación de falta de disponibilidad de efectivo y no puede pagar la planilla, o no puede pagar a proveedores. O ese mismo proceso que está durando 2 o 3 años afectará a quienes, sin ser parte directamente en el proceso, pero pueden verse afectados, como sería, por ejemplo, un acreedor no ejecutante. Entonces, el reconocer el contenido patrimonial de un proceso de ejecución nos permite tener claro, entonces, la dimensión en que la celeridad procesal genera impacto. Hay abundante material, abundantes estudios, etcétera, sobre los costos ocultos de la ineficiencia judicial, precisamente por esta relación de celeridad y dinero, ¿no? Time is money, dicen los norteamericanos. En este caso se hace de modo evidente, se hace realidad. Por eso es que, por ejemplo, la duración de un proceso de recuperación de créditos, la eficiencia y la eficacia en este tipo de procesos es un componente de medición por parte del Banco Mundial para determinar lo que se llama el doing business, el clima de negocios, porque un sistema judicial ineficiente o ineficaz, traduzco, un sistema judicial en el que una recuperación de crédito demora demasiado o cuesta demasiado, es un sistema, insisto, ineficiente e ineficaz que no resulta atractivo para los inversionistas. Entonces, el Banco Mundial publica todos los años el ranking mundial de Doing Business, en el que ubica a cada estado en una determinada posición según mediciones de distintos indicadores. Uno de esos indicadores es la duración y el costo de un proceso tipo de recuperación de cobro de facturas, por ejemplo, ¿no? Y en el Perú, en los últimos, 10 años por lo menos, se ha planteado como política de Estado el mejorar su posición en este ranking Doing Business, y este es uno de los elementos en virtud del cual el Poder Judicial pudo obtener el famoso PPR comercial, ¿no? El PPR comercial está alineado precisamente al propósito, a los fines del Estado, de agilizar, de simplificar y de hacer más efectivos los procesos en la especialidad comercial. Y de ahí irradiar a otro tipo de procesos, además, ¿no? Entonces, contenido patrimonial es característica esencial de los procesos de ejecución. Es una actividad jurisdiccional atenuada y es un trámite simple y célere. Entonces, en principio uno debería entender que más sencillo que un proceso de ejecución no podría haber. Parecería difícil de entender cómo puedo yo incrementar la eficiencia en la gestión de un proceso tan simple, en el que prácticamente los actos decisorios son contados con las manos, y a veces ni hay. Únicamente, por ejemplo, se me ocurre el mandato de pago, ¿no? El auto de ejecución, el auto solvendi. No hay contradicción y sencillamente continúese con la ejecución y listo. Y de ahí viene la ejecución forzada. ¿Se puede hacer más eficiente, más eficaz este tipo de procesos? Parecería que no, si uno se atiene únicamente a la dimensión procesal. Sin embargo, el sentido de realidad nos dice que sí es posible, porque no obstante esta regulación de ser un proceso expeditivo, de jurisdicción atenuada, de actividad jurisdiccional atenuada, de trámite simplificado, etcétera, en la realidad sabemos que una ejecución puede demorar años, meses y años, ¿no? Y ese es el referente entonces que tenemos como partida para abordar la necesidad de hacer más eficiente y eficaz. Entonces, ¿en función de qué vamos a medir la eficiencia o eficacia de un proceso de ejecución? La institución nos va a medir si somos eficientes o eficaces
en la tramitación de procesos de ejecución en función de, primero, cuántos procesos de ejecución hemos finiquitado con auto final o auto definitivo. Ojo, solamente con hasta esa etapa. La ejecución forzada no mide la eficacia de la institución. Nos puede medir, además, cuántos recursos hemos consumido para hacer eso, cuánto tiempo, cuánto ha demorado el proceso, 3 meses, 6 meses, 8 meses, independientemente, insisto, de lo que diga la norma. El plazo normativo, el plazo legal es un referente, pero el plazo legal tiene un grave defecto. Es irreal y es un defecto que padecen todas las legislaciones. Todas las legislaciones que establecen plazos en todo tipo de procesos, el legislador fija el plazo casi de modo arbitrario, porque fijó, por ejemplo, para la contradicción en una obligación de dar suma de dinero, 5 días. Y para la ejecución de hipoteca, 3 días. Uno diría, bueno, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué 3 días y 5 días? ¿Y por qué no 10 días? ¿Por qué no 6 días, como era antes? Con el decreto ley 2236, etc. No hay, digamos, mayor razonamiento en la determinación de plazos. Y además el legislador fija el plazo, y esto insisto, es un fenómeno apuntado en otros ordenamientos, en otras latitudes también. El legislador fija el plazo considerando que se trata solamente de un caso. Fija los 5 días o los 3 días pensando que él, para sentenciar o para emitir una resolución, 30 días para una sentencia o lo que fuera, fija ese plazo pensando que solamente el juez tiene ese caso, ese expediente. No considera nunca, normalmente no lo hace, que el juez dentro de esos 30 días no solamente ha de expedir esa sentencia, sino que tiene probablemente 20 sentencias más y que tiene que hacer audiencias y que tiene que atender público, y que, en fin. Por eso es que los plazos legales son legales, tienen eficacia legal, pero digamos no tienen efectividad material. Y por eso es que hasta la jurisprudencia constitucional no habla de plazo legal, sino habla de plazo razonable, porque lleva implícita la idea que los plazos legales, siendo formalmente válidos y obligatorios, no se ajustan a la realidad. No son razonables en términos de realidad. Y esto, insisto, no es un problema solamente en el caso del país, del Perú, del Poder Judicial peruano, sino es un problema extendido. Por eso es que en algunos países, sobre todo de raigambre en el derecho del sistema anglosajón, no tienen plazos para resolver. No hay plazos. Porque cada caso va a determinar su circunstancia. Y, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos puede resolver un caso después de 3 años, 4. Y ojo que la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene miles de casos como los tiene nuestra Corte Suprema acá, de modo absurdo e irracional, además. La Corte Suprema de Estados Unidos puede tener 200 casos al año, que ellos escogen cuáles admiten o cuáles no. Y sin embargo se pueden tomar, como que de hecho se toman, todo el tiempo que sea necesario al caso. No se maneja por estándares de plazos acotados en el tiempo. Ahora bien, desde el punto de vista de la institución, entonces, nos pueden medir en función de cuántos procesos culminados con el auto final, no con la ejecución forzada. ¿Cuántos recursos hemos gastado? ¿Cuánto papel? ¿Cuánta luz? ¿Cuánto tóner? En fin, ¿cuánto hemos consumido en el año en comparación con otros juzgados que han tenido la misma producción o lo que sea? Nos pueden medir con esos criterios. Desde el punto de vista del usuario, sin embargo, nada de eso es relevante. Lo único relevante para el usuario es que el proceso sea resuelto de modo, primero, rápido, efectivo, en segundo lugar, transparente, en tercer lugar, y al menor costo posible, en cuarto lugar. Esta secuencia de primer, segundo lugar es una opción mía. No la he tomado de ningún estudio. Es una opción intuitiva de mi parte, si se quiere. Yo pienso que los usuarios privilegian, en primer lugar, la celeridad en la resolución del proceso. En segundo lugar, privilegian la efectividad, es decir, que aquello que ha sido resuelto se haga realidad, pues porque, como insisto, ¿de qué me sirve un auto final que ordena que me pague si pasan 3 años y no puedo ni siquiera embargarle? O no puedo ni rematarle lo embargado.
En segundo lugar, la transparencia se ha convertido en una exigencia de la cual no podemos sustraernos. La transparencia, la probidad, la honestidad del quehacer jurisdiccional es fundamental. Lamentablemente, en este aspecto no depende solo del operador judicial, porque hay otros operadores que interactúan y que pueden tener gravitación en esto. Por ejemplo, un abogado, ¿no? El abogado que le dice al cliente, mira, fulanito, mire señor, para que salga rápido su sentencia, el juez está pidiendo tanto. Cuando por supuesto el juez, ni enterado, el juez está haciendo su trabajo, pero es el abogado el que, algunos abogados, no generalizo por supuesto, lo pongo como ejemplo, pero es el abogado el que, tomando el nombre del juez, traslada al usuario esa idea y el usuario se va a quedar con la idea que el sistema, la organización judicial es poco transparente. No importa lo que haga el abogado, el juez, siempre habrá la posibilidad que un mal abogado pueda generar esa idea perniciosa. Entonces, no, en temas de transparencia, no todo está bajo el control del operador judicial, pero ciertamente mucho sí está en sus manos, ¿no? Y veremos en un momento algo sobre el particular. Entonces, el usuario lo que valora para medir eficiencia y eficacia es tiempo y dinero. Tiempo, que se resuelva rápido y que se haga efectivo rápido, porque eso le genera a él menos costo, le genera perder menos dinero y le genera incluso pagar menos dinero de modo directo si se trata de honorarios, por ejemplo. No es lo mismo pagar por un proceso que dura 3 meses a pagar por un proceso que dura 3 años. Ahora bien, ¿cómo se logra esta mayor y mejor eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos judiciales? De ejecución, perdón. Nuevamente, en el plano institucional, en lo macro, se aborda o se debe abordar, ya se está haciendo, desde el punto de vista de la organización y de la gestión institucional, ¿no? Y en lo concreto, tiene que ver con la gestión procesal en cada caso concreto. Y ya vamos aterrizando entonces el tema. En lo macro, el Poder Judicial está abordando esta búsqueda de eficiencia y eficacia a través del modelo corporativo, que supone un esfuerzo de racionalización de los recursos humanos. Veamos. En primer lugar, si la idea es que un órgano jurisdiccional es más eficaz en tanto más sentencias produzca, entonces es lógico que se divida el trabajo judicial y que se permita producir más sentencias. Y esto se ha hecho a través del modelo corporativo, separando el quehacer judicial y especializando en juzgados de trámite y en juzgados de ejecución. Esto va a permitir que los jueces que están en juzgados de trámite tengan más tiempo útil para tramitar y resolver. ¿Por qué? Porque se les quita, como carga pesada que es además, el conocimiento de los procesos que están en fase de ejecución de sentencia, que ustedes, como yo, saben que es la parte más engorrosa del trámite. Entonces, formalmente, estos juzgados van a poder mostrar, deben poder mostrar más eficacia porque deben poder resolver más causas que lo que resolvían antes, cuando se tenía trámite y ejecución al mismo tiempo. En segundo lugar, la transferencia, la privación de aquellas responsabilidades administrativas de los jueces y su transferencia a un administrador del módulo, esto también debe permitir a los jueces tener más tiempo útil para el trabajo jurisdiccional, es decir, para el core business del negocio judicial, ¿no? Que es resolver, tramitar, conocer las causas y resolver los casos, y no distraer el tiempo en control de personal, control de asistencia, las cuestiones de recursos, de logística, etc. Entonces, allí hay más tiempo útil también. Eso significa optimización de un recurso valiosísimo en la gestión de los procesos, que es el tiempo. Ahora, esto solamente va a ser útil si es que el administrador cumple a cabalidad las funciones que le han sido encomendadas, de tal manera que los jueces se sientan verdaderamente relevados de tener que preocuparse de esos otros temas, ¿no? Y para eso yo creo que es fundamental que los administradores en verdad sean administradores, que sean profesionales de la administración, no que sean abogados. Y esto es un déficit en el Poder Judicial.
los abogados que son puestos de administradores no son lo más efectivos, eficaces en este quehacer. Y además, aquellos que, siendo administradores muchos años, han entrado en una dinámica y en una lógica que se han convertido en meros tramitadores de papeles. Reciben los papeles del juez y lo llevan a la oficina administrativa correspondiente. Reciben la respuesta de la oficina y se lo trasladan al juez. No, la administración es gestión. El administrador debe gestionar el módulo. Eso es fundamental. Y el otro elemento para que este modelo corporativo funcione es que los jueces debemos, digamos, habituarnos, no digo aprender, sino recordar, habituarnos a respetar las competencias del administrador y no interferir en las competencias del administrador. Y esto es digamos, un reto para los jueces, ¿no? Otro elemento que ayuda a la eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos, bajo el modelo de oralidad aparejado a la corporativización, es la distribución del personal en el pool por actividades, porque esto permite la especialización de las actividades, y al permitir la especialización permite también la sistematización. Por tanto, permite establecer estándares, prácticas estandarizadas, que eso debe redituar en mayor productividad, mayor utilización de tiempos, etcétera, más calidad incluso en el trabajo. Esta división del personal por áreas requiere, sin embargo, de coordinación de los jueces. El gran reto para el modelo corporativo es que los jueces podamos coordinar, podamos consensuar, podamos celebrar, fijar criterios, ¿no? Fijar criterios de gestión, pero además criterios jurisdiccionales. Porque fíjense, si la idea es especializar y estandarizar, entonces, si se crea un área, digamos, de calificación de demandas, ¿no? que proyecta los autos de calificación de demanda, no es ideal, es altamente disfuncional que el personal de calificación tenga que proyectar en función de qué juez le toque el caso, porque tal juez considera que, por ejemplo, la incompetencia territorial es causal de improcedencia, cosa que ya no debiera ser, dicho sea de paso. Pero digamos que el juez mantiene ese criterio y otro juez no. Entonces, el área de calificaciones tiene que estar en función de a qué juez le toca. Eso no puede, no debe ser. Eso atenta precisamente contra la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos. Ahora bien, ya con esto para ir cerrando, de modo, porque estoy exactamente a la hora, pero cierro con esto adicional. En cuanto a la gestión de los procesos de ejecución propiamente, bajo el modelo de oralidad, además en el contexto de la corporativización, por supuesto que se pueden hacer más eficientes y más eficaces. Más eficiente nuestra actividad y más eficaz el producto. Pero esto supone ejercer, en primer lugar, conocer los instrumentos que regulan el modelo de oralidad y de corporativización que han sido creados y expedidos por el Poder Judicial, sobre los cuales seguramente las diversas disposiciones han tratado arduamente. No voy a abundar sobre ello, ¿no? Cómo a partir de estos instrumentos y de la oralidad se ha revalorado, se ha enfatizado en el rol del juez como director del proceso, ¿no? En ese contexto, en el marco de esos instrumentos, los jueces tenemos muchas herramientas para poder imprimir una mejor gestión procesal al proceso, incluso único de ejecución, que parecería ser que es el proceso perfecto, porque más rápido y más célere no podría haber. Insisto, sí puede ser. Vamos a ver. ¿Y qué podría hacerse para mejorar la eficiencia? En primer lugar, es necesario tener, creo yo, presente 3 claves. Cualquier cosa que apunte a alguna de estas claves, ayuda, contribuye a mayor eficiencia. En primer lugar, no alargar innecesariamente el trámite. Eso, insisto, un proceso de ejecución es dinero, y el dinero cuesta, el tiempo cuesta, tiene costos, ¿correcto? Costo no solo para la institución, cuesta a los usuarios, a los justiciables, y ese costo se traslada socialmente, ¿no? Luego, la otra clave es facilitar la tramitación del proceso. El trámite, insisto, ya es simple, la idea es no complicarlo, y esto supone gestión, dirección del proceso.
Y en tercer lugar, decidir el mayor número de conflictos, resolver el mayor número de casos. Para esto, la clave son concentración de actos procesales, simplicidad de los actos procesales y celeridad procesal, evidentemente. Esto, ¿en cabeza de quién cae? ¿Del administrador, del trabajador, del auxiliar, del archivero, del secretario? No. Esto cae como responsabilidad en cabeza de los jueces. Entonces, la mayor eficiencia y eficacia del proceso de ejecución es responsabilidad y competencia exclusiva de los jueces, como director del proceso, ¿correcto? Que debe ser asumido de modo cabal. Hay que abandonar esa tramitación inercial del expediente, de firmar el traslado, el téngase presente, previamente que regresen los cargos. Esas prácticas que tenemos acendradas, ¿no?, de mucho tiempo, lo único que hacen es que el expediente gire y gire como trompo, pero que el proceso no avance. Y eso es la negación mismo del objetivo de la oralidad. La idea es que a partir de concentración, simplificación procesal, celeridad procesal, inmediación, etcétera, el proceso avance con el menor número de actos procesales, el menor número de actividades y la menor dilación. Es decir, que el proceso avance, que el expediente no gire innecesariamente. Eso se reduce en el concepto de case management, es decir, administración de cada caso con su particularidad. Para eso hay que conocer el caso, evidentemente. Y conocer el caso supone, desde el inicio, la adecuada calificación del título. Una calificación apresurada, solamente porque una vez ya después veo, ya con la contradicción veré, una inadecuada calificación nos va a generar un proceso innecesario, probablemente. Y un proceso innecesario significa tener que destinar horas, hombre y recursos que pudiéramos o debiéramos destinar a conocer otros procesos igual o más importantes, probablemente. Por ejemplo, también es necesario enfatizar en una cabal identificación de los sujetos procesales. Es parte, es tercero coadyuvante, es tercero con interés, es un acreedor no ejecutante, y si es un acreedor no ejecutante, debemos precisar el monto del crédito, no dejarlo como cabo suelto. ¿Por qué? Porque eso nos puede complicar más adelante en un remate cuando quiera hacer valer su acreencia. Entonces, cada actividad procesal, cada acto decisorio en la tramitación del proceso debe corresponder a un propósito deliberado, meditado. Es un acto volitivo. No se firman resoluciones por salir del paso. Cada resolución que se firma debe corresponder a un acto de decisión, con previsibilidad de consecuencias. Haciendo esto, ¿qué viene después? Ya. ¿Eso es lo que busco? No. ¿Esto es lo que busco? Sí. Correcto. Pero esto que va a venir después, ¿puedo conseguirlo ahora añadiendo algo a la resolución? Probablemente sí. Bueno, entonces concentro, lo pongo. De tal manera que, concentrando, simplificando, podemos hacer que, insisto, el proceso avance. Una sola resolución que dispone 2 o 3 cosas que pudieran disponerse en 3 resoluciones diferentes, genera 3 notificaciones diferentes, pero si es una sola notificación. Eso es eficiencia, porque entonces tenemos a un notificador que solamente va a hacer una cédula y no 3. Esas pequeñas cosas son incremento de eficiencia y son reducción de tiempo y de costos. Hay que verificar, ser muy rigurosos en la verificación de los domicilios, de las identidades. Los instrumentos normativos del Poder Judicial establecen eso, que hay que verificar en el RENIEC la identidad, etc. Si no está la identidad establecida, hay que requerirla. ¿Para qué? Para evitar que en el futuro se generen incidencias acerca de si yo soy o no soy, porque mi apellido no es con C, es con Z, ¿no es cierto? Y se genera toda una incidencia que ensucia el proceso innecesariamente. Los domicilios, sabemos cuántas incidencias de nulidades se generan, porque ese no es mi domicilio, que no me llegó, cambio la casilla, me han notificado en otra casilla, etc. Hay que tener un control permanente del decurso procesal, del trámite, de los actos no jurisdiccionales que hacen nuestros auxiliares, nuestro personal. Hay que verificar las cédulas, que estén bien hechas. Fíjense, ustedes pueden tener un magnífico desempeño como jueces, impecable, y llegan hasta una sentencia que es una pieza jurídica pero insuperable. Sin embargo, una mala notificación, el cambiar un dígito
en una casilla judicial puede hacer que ese proceso llegue hasta la Suprema y después de 3 años le anulen todo, porque no fue adecuadamente notificado, no sé si el admisorio, si el auto final o lo que sea. Entonces, un proceso judicial es como un rompecabezas, cada pieza ocupa su lugar y cada pieza condiciona a la siguiente. Ninguna actividad en la gestión de un proceso es desdeñable. Una notificación es fundamental. Insisto, un dígito puede hacer que se caiga todo un proceso. Entonces, todo eso, el control de la calidad debe ser constante, y ese es el trabajo del juez. Por supuesto que es responsabilidad. El notificador debe ser lo suficientemente responsable para copiar en el sistema el número, los dígitos correctos de la casilla. Debe ser el secretario debe ser diligente para actualizar, o sea, proveer la actualización del sistema si hay una variación de domicilio, porque si no le van a seguir el notificador, no va a haber la resolución, sencillamente va a entrar al sistema y va a notificar en el domicilio que está registrado ahí. Si la resolución no manda que se actualice, el notificador no lo va a actualizar y va a seguir notificando en el domicilio que ya fue sustituido. Entonces, el control de estas actividades no jurisdiccionales es fundamental. Notificaciones, los avisos, los pegados de carteles, etcétera, en el caso del remate físico. ¿Para qué? Para evitar las incidencias, las nulidades. Esas actividades no son desdeñables, insisto, y pueden más bien traer abajo todo un trabajo y un esfuerzo procesal solamente por una actividad manual mal hecha, sea por desconocimiento, ¿no? Hay que saber instruir al personal, sea por ineficiencia, negligencia, o peor, sea por un deliberado propósito, ¿no? Hay que... una clave. La palabra no suena muy bien, pero a propósito servirá para que se nos quede en la mente. No hay que procrastinar. Insisto, no hay que procrastinar. ¿Qué cosa es procrastinar? Procrastinar es dejar para mañana, para más adelante, ya después lo hago, ya después lo veo. No. Cada cosa, cada incidencia en su momento, resuelvan en su momento, vayan quemando etapas en el proceso, pero vayan haciéndolo de modo tal que estén seguros que todo lo de atrás está ok, está saneado, no hay nulidades, no hay ningún problema. De tal manera que el proceso avanza de modo ordenado, de modo limpio, y se van a evitar incidencias, nulidades, que siempre van a poder plantearse, evidentemente. Pero entonces se van a poder resolver incluso hasta liminarmente un pedido de nulidad, por ejemplo. No procrastinar significa hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Ya la oralidad, con este modelo que a través de audiencias se deben proveer los escritos y los pedidos, nos permite esa opción, nos da esa herramienta. En ese momento, revisar, se supone que uno llega ya con el caso, con conocimiento del caso, lo ha revisado. Esa es la ventaja y ese es digamos, la idea fuerza del modelo de oralidad, que el juez conozca el caso, que no se entere recién cuando va a hacer la audiencia. Entonces, conociendo el caso, se da cuenta de los escritos y se despacha inmediatamente y se quita la paja del trigo, como se dice. Luego hay que utilizar todas las herramientas legales que propician mayor celeridad o que desincentivan el litigio malicioso y dilatorio. Los jueces, por la sobrecarga, por la necesidad de sacar cosas, etcétera, muchas veces no hacemos todo aquello que pudiéramos hacer en esta materia. Y concretamente, con respecto al ejercicio de las facultades disciplinarias, no tengamos no solamente temor, sino no tengamos miramiento en usar aquellas potestades disciplinarias que nos otorga la ley respecto a los abogados, respecto a las partes. Porque de lo contrario, el esfuerzo que se haga desde el despacho judicial se va a ver enturbiado por una actividad maliciosa, una actividad dilatoria del abogado, sobre todo de la parte ejecutada, por supuesto. Impongamos multas, sanciones, no tengamos temor de sancionar a los abogados, pero no solamente sancionar, oficiemos para que se le inscriba en el registro de abogados sancionados que ahora existe y que está a cargo del Ministerio de Justicia. Creo que es a través de una oficina de cada corte, pero a cargo del Ministerio de Justicia. Porque si sancionamos y no lo inscribimos, esa sanción queda ahí en el anonimato. Nadie se entera porque solamente está en el expediente.
una sanción inscrita en el ministerio desincentiva, por supuesto, a un abogado de cometer una sanción. Impongamos multas, pero además de imponerlas, formemos el cuaderno de multas. Yo no sé si en Lima Norte trabajan con Secretaría de Multas, ¿no? Corporativas a nivel de toda la Corte. En Lima, por lo menos, hay una Secretaría de Multas que se encarga de la cobranza de las multas impuestas por todos los órganos jurisdiccionales. Cuando tuve ocasión de ejercer la presidencia en la Corte, se potenció esta área y se hizo campañas para formar cuadernos, porque los juzgados imponen la multa, pero no formaban los cuadernos, porque claro, formar un cuaderno es sacar copias, estar cosiendo, etcétera, y eso no se ve como una actividad que agregue valor, nos quita tiempo, ¿no? Al personal jurisdiccional me refiero. Entonces no se hacía. Entonces una multa impuesta no tiene ningún efecto disuasivo si nunca se hace efectiva. Pero una multa impuesta que se hace efectiva, bueno, llama la atención una vez. A una segunda vez que se enteran que otro abogado ha sido multado y cobrado, que la parte ha sido cobrada, se genera un efecto, digamos, como bola de nieve, entonces vamos induciendo un cambio en el litigio o en la forma de litigio de los abogados o de las partes, que entonces tienen que asumir que su conducta maliciosa genera consecuencias negativas para ellos. Pero así como hay que utilizar las herramientas legales que existen ya, no hay que tener miedo en revisar las prácticas establecidas, ¿no? En nuestra forma de trabajo. De repente podemos hacer las cosas de otra manera y mejor. Muchas veces, por esta forma inercial de trabajar, abrumados como estamos siempre de carga, y por las circunstancias del día a día, no nos tomamos el trabajo de repensar lo que hacemos. Y seguimos firmando resoluciones con el mismo sentido, pidiendo lo mismo, a veces ni siquiera cambiamos nuestras plantillas, hacemos las mismas prácticas, la programación para la entrega de partes, para los endosos, etc. Pero muchas veces sucede que aquello que venimos haciendo ya dejó de ser útil, dejó de ser conveniente o dejó de ser adecuado. Entonces es necesario, es conveniente cambiar la práctica. Por ejemplo, en la calificación de las demandas, muchas veces se exigen como requisitos cosas que no están en la ley, que no tienen fuente legal. Y una de ellas ha cobrado notoriedad con una resolución de Indecopi hace no mucho, ¿no? Por ejemplo, la papeleta de abogado. ¿De cuándo acá se generó en la práctica judicial que para presentar una demanda los abogados tenían que presentar papeleta judicial? ¿No? De habilitación, perdón, de habilitación. Entiendo que hay una resolución del Consejo Ejecutivo en algún momento, pero incluso esa resolución carece pues de base legal. ¿Dónde está? En el código o en una norma de fuente legal ese requisito. Ese es un requisito de interés institucional, gremial del Colegio de Abogados, pero no tiene por qué ser trasladado al sistema de justicia como un requisito condicionante para el ejercicio del derecho de acción. Entonces, Indecopi, por ejemplo, ha dicho que eso es una barrera, ¿no? En nuestro caso sería una barrera de acceso a la justicia, y que por tanto no se debe exigir. Bueno, es un criterio Indecopi, pero nada impide que nosotros asumamos con nuestra propia lógica un criterio diciendo que no se exige esa papeleta. Yo por lo menos cuando estuve a cargo de juzgado nunca exigía porque entendí que eso no era un interés gremial, pero no era un requisito legal. O pedir, por ejemplo, copias certificadas. Cuando no hay por ninguna parte de la ley el requisito que tenga que ser el documento que se presente en copia certificada, que puede ser copia legal, pero no, el juez considera que tiene que ser copia certificada. ¿Y por qué? ¿En la calificación puedes pedir eso? Bueno, repensemos. Probablemente está justificado, no lo sé, pero repensemos las cosas, ¿no? No tengamos temor en repensar las cosas. No creemos causales de improcedencia, por favor, ¿no? Las causales de improcedencia están tasadas en la ley. Por analogía, por efecto extensivo, no se pueden crear improcedencias, ¿no? Y repasemos aquello de las famosas improcedencias por incompetencia territorial. Eso ya no existe en el código, por favor, ¿no? Si se declara una incompetencia, eso no es improcedencia de la demanda, sencillamente se deriva la demanda al juzgado competente, eso está en el código ya reformado. Sin embargo, en mi corte al menos, todavía algunos juzgados hacen eso. Declaraban como, y ahora están sometidos a control por haberlo hecho, declaraban como causal de improcedencia y por tanto lo registraban en la estadística, ¿no?
pasada como estadística, que en realidad no debería generar. Por ejemplo, un caso, una práctica que en este caso también fue una práctica personal mía, que después fue elevada a de buenas prácticas, etcétera, y entiendo que el Consejo Ejecutivo la ha aprobado y la ha establecido como referencia para la designación de peritos, y esto es, para el caso del proceso de ejecución es preciso. La ejecución de peritos, perdón, el nombramiento o la designación de peritos. ¿Cuántos actos procesales se expiden desde que se designa el perito y desde que se tiene el dictamen pericial? Si ustedes hacen un recuento, primero se designa, ¿no? Se le notifica al perito, el perito acepta y propone sus honorarios, se le corre traslado después de los honorarios a la parte que los va a pagar, el perito presenta el peritaje, se corre traslado del peritaje y después se requiere a la parte para que pague. Si paga, se pone a conocimiento del perito y esperamos que éste pida que se le endose. Y por allí algún otro más, ¿no? Las observaciones al dictamen. Más básicamente 10 actos procesales, más unas cuantas notificaciones adicionales. ¿Cuánto tiempo gira el expediente haciendo eso? Grosso modo, 2 meses. Bueno, ahora con la notificación electrónica es más rápido. Sí, estoy hablando en mis tiempos cuando era notificación física. 2 o más meses. Entonces lo que hicimos es concentramos en un solo acto mucho de estas cosas. Y se hizo lo siguiente, por ejemplo. Se seleccionaba del REPEC, ¿no es cierto?, el perito, se le designaba, en la misma resolución se fijaban sus honorarios, sobre el entendido que los honorarios los fije el juez, no es aquello de que yo tengo que cobrar tanto porque mi tabla de honorarios dice, no, los honorarios los fije el juez. Entonces, ¿por qué tengo que esperar hasta después del peritaje para recién regular honorarios? No, se designaba al perito y se fijaba honorarios, y se le decía, si estás de acuerdo con los honorarios, bien, procede con tu peritaje. Si no estás de acuerdo, manifiéstalo en 3 días y designa otro. Si no dices nada en 3 días, se supone que has aceptado. Y luego se le fijaba en esa misma resolución un plazo para que presente el peritaje, de 5 días, si mal no recuerdo, y ahí mismo se requería a la parte que debía pagar los honorarios, que dentro de un plazo determinado consignara los honorarios, incluso antes que estuviera el peritaje puesto a disposición. Entonces, en una resolución, en una sola resolución, se concentraban varios actos procesales y se reducía terriblemente los tiempos, no solamente en las idas y venidas de notificaciones, sino además en las incidencias que se generaban, que observaciones a los honorarios, que el perito pedía reajuste de honorarios, etc. ¿No? Así muy sencillo, los honorarios son tantos. Si estás de acuerdo, procede la pericia. Si no estás de acuerdo, dímelo y queda subrogado. Si no dices nada, la otra parte tiene tanto de plazo para consignar los honorarios, de inmediato. No esperes a que todavía te lo diga, no, ya te fijo el plazo. Y también le fijo el plazo al perito para que presente el peritaje. Todo un cronograma, si se quiere, pero en una sola resolución. Eso, por ejemplo, era una buena práctica, el juzgado me sirvió mucho. Al comienzo algún perito por allí como que medio que reclamó, pero después no hubo ningún problema y me permitió reducir sustancialmente los tiempos, sobre todo en los procesos de ejecución donde se designan muchos peritos, ¿no? Algo importante es con relación a la tutela cautelar. Fíjense, la experiencia indica que en la medida que ya se ha dictado una medida cautelar, el índice de litigiosidad en ese proceso baja. El ejecutado no tiene tanto incentivo para litigar. ¿Por qué? Digamos, si es un embargo en forma de retención en cuenta en el banco, ¿de qué le conviene al ejecutado dilatar el proceso si ya su dinero está retenido? Igual no puede disponer. Lo que quiere en ese caso el ejecutado es que se resuelva rápido, más bien el proceso, para que ya se cobren de una vez o le devuelvan el dinero de una vez. Entonces la tutela cautelar es fundamental. Por eso cuando se otorgue o se solicite la tutela cautelar, hay que calificarla y hay que mirarla de acuerdo al principio de favor accionis o pro acciones, como quieran verlo, ¿no? Porque
siendo un proceso de ejecución en el que el derecho ya viene preconstituido, el derecho del accionante, del ejecutante viene preconstituido, entonces, en la medida que sea más expeditivo el otorgamiento de la tutela cautelar, va a ayudar a la gestión más rápida del proceso por este efecto de desincentivar el litigio dilatorio de la parte ejecutada. Ahora, con relación a la medida cautelar, por ejemplo, una práctica que debe ser revisada, estandarizada, es que la contracautela no es un requisito para el otorgamiento de la medida cautelar. La contracautela es un requisito para la ejecución de la medida cautelar, que es otra cosa. Entonces, allí, por ejemplo, podrían, en acuerdos de módulo, fijar una idea y manejarse al unísono, ¿no? Todavía, no sé cómo ven el tema en Lima Norte, en Lima, en algunas especialidades, algunos jueces todavía mantienen la idea que la contracautela es requisito. Si no hay contracautela, no te concedo la medida cautelar. Mientras que otros, ya validados por salas incluso, ya resuelven que no, te concedo la medida, pero no la ejecuto hasta que no me acredites la contracautela, ¿no? Luego, algo que podría mejorarse, voy terminando, muchas gracias, es atenuar el impulso de parte en la ejecución, en la parte de ejecución forzada, para agilizar. La anotación de oficio en el registro, en el caso de las ejecuciones de garantía, anotación de oficio de la demanda con fines de publicidad, no como medida cautelar, ojo, sino al amparo del artículo 2019, inciso 8 del Código Civil. ¿Para qué la anotación oficiosa de la demanda de ejecución de garantía? Para dar publicidad a la existencia del proceso y evitar que después terceros que adquieran el bien litiguen con relación al levantamiento de la hipoteca, aduciendo buena fe o lo que fuera, ¿no? Ahí se generan, no sé, en caso de ustedes, en la especialidad comercial en Lima, durante un buen tiempo se generaba muchas incidencias de este tipo, ¿no? Que buscaban salvar bienes hipotecados incorporando a terceros adquirentes que litigaban y se oponían, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunas cosas que merecerían algunas revisiones normativas, que a los cuales también quizás podrían ser trabajadas como módulo y que seguramente en el marco de la oralidad pueden, con esta nueva visión que tiene o debe tener el juez acerca de la gestión del proceso, pueden generar propuestas y ser elevadas como propuestas normativas, ¿no? ¿Todo lo dicho es posible hacer en el modelo de la oralidad? Sí, decididamente sí. La gran ventaja es que da un marco de flexibilidad y da un marco de proactividad al juez para la gestión del proceso. En tanto que el juez conozca las herramientas que tiene, las posibilidades que tiene, en tanto que el juez internalice su rol de director del proceso, y en tanto que sea consciente además que lo de eficiencia y eficacia procesal tiene efectos tangibles, no solamente en su desempeño, ¿no? Ahora que estamos sujetos a la evaluación de desempeño funcional, sino tiene efectos tangibles en el interés del justiciable concreto y en la percepción ciudadana respecto a la institución, yo creo que podemos explotar en buenos términos, entendido en buenos términos, esta posibilidad y esta beta que se nos ofrece. Muchas gracias por la atención. Disculpen haberme excedido en el tiempo, con las excusas del caso. Quedo a disposición. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la magistral e interesante ponencia a su cargo. Antes de despedirlo como se merece, permíteme pasar a la rueda de preguntas. Acá la sala ha dejado una serie de interrogantes para que por favor la pueda contestar. La primera consulta es: ¿la eficacia de un proceso único de ejecución de un laudo arbitral guarda coherencia con el hecho de que el auto que ordena llevar adelante la ejecución del laudo sin oposición, de ser apelado, no se concede con efecto suspensivo? Efectivamente, y aquí la eficacia a ver, la norma que contiene la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, efectivamente apunta a otorgar mayor eficacia a lo resuelto, no jurisdiccionalmente, sino a lo resuelto en el laudo, ¿correcto? Este esquema de alzada diferenciada, según que se haya declarado fundada o infundada la oposición, lo que busca es reforzar la eficacia de la jurisdicción arbitral y minimizar la intervención judicial, sobre la idea que
el laudo ya es en sí mismo una decisión jurisdiccional y por tanto la ejecución debiera suponer una revisión o una injerencia mínima sobre lo que ya fue decidido, ¿no? Ese es el concepto. El laudo como acto jurisdiccional, por tanto, si ya está resuelto en sede arbitral en un sentido y al ejecutar la oposición ha sido desestimada, entonces no debería razonablemente merecer mayor posibilidad de cuestionamiento, sino a través de la alzada sin efecto suspensivo. Lo mismo, fíjense, establecía el Código del 93 originalmente y la Ley 2236 anteriormente con relación al juicio ejecutivo que se llamaba, ¿no? Y en el proceso de ejecución, cuando se dictaba el mandato de pago y no había contradicción, se expide, ¿no es cierto?, lo que llamamos el auto final o auto definitivo, que sencillamente dice, llévese adelante la ejecución, ¿no es cierto? Si ese auto, que le llamamos auto, se discute en doctrina, hay autores que dicen que no es un auto, que es un decreto. Si ese auto fuera apelado, ¿con qué efecto concedemos la alzada? Estamos concediendo con efecto suspensivo. Fíjense, se dictó el mandato de pago, no hubo contradicción y recién a este auto de llévese adelante apelan y estamos concediendo con efecto suspensivo. Originalmente la norma procesal en ese caso no concedía la apelación con efecto suspensivo, sino sin efecto suspensivo, precisamente para reforzar la eficacia del mandato de pago. La misma idea es lo que se ha hecho con relación a los laudos arbitrales y probablemente debería merecer alguna reforma para trasladarlo en lo posible al proceso único de ejecución de las obligaciones de dar suma de dinero, ejecución de garantías. Bien, muchísimas gracias, doctor, por haber contestado la interrogante. A ver, acá hay una segunda consulta que ha dejado la sala. Respecto de la apelación establecida en el artículo 691 del Código Procesal Civil, debe interpretarse en contrario sensu que la apelación de un auto que ordena llevar adelante la ejecución sin contradicción es apelable sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Merece igual interpretación en contrario sensu en el numeral 3 del artículo 68 de la Ley de Arbitraje. Esto es de apelación del auto que ordena llevar adelante la ejecución sin oposición. ¿Cuál es el criterio de interpretación de ambas normas procesales en relación al principio constitucional de doble instancia? Ya, a ver, en primer lugar, el principio constitucional de doble instancia, como todo derecho constitucional, no es absoluto. Y hay en el Código Procesal Civil una serie de resoluciones que no son ni siquiera apelables. No digo apelables sin efecto suspensivo, ni siquiera son apelables. Y hay algunos trámites, algunos procesos de autotutela, de tutela diferenciada, en los que la apelación también está proscrita, aun cuando tienen un contenido patrimonial evidente, como por ejemplo este proceso sui generis, por así llamarle, de las incautaciones, ¿no?, de garantía mobiliaria, ¿no?, en donde ni siquiera hay oposición o contradicción. Eso como cuestión previa. Ahora bien, en el caso de la apelación del auto de llevar hacia adelante la ejecución, insisto, en el caso de los laudos se hace la diferencia de si se ha si se ha declarado fundada o infundada la oposición para el efecto con el que se concede la apelación, porque ahí se tiene como elemento de la ejecución, ¿no? El título ejecutivo es un laudo que contiene un acto jurisdiccional. Entonces, desde el razonamiento de la ley de arbitraje, el laudo es un acto jurisdiccional y, por tanto, cualquier cuestionamiento posterior ya resulta atenuado o debe ser atenuado o modulado. Situación distinta sucede con relación a la norma que citaron sobre el llamado auto final o definitivo, que así le llamamos, porque en realidad no dice eso el código, en virtud del cual, cuando no hay contradicción al mandato ejecutivo, se ordena el llévese adelante la ejecución y si éste fuera apelado. El doctor Sergio Casasa es un procesalista, es un abogado procesalista, tiene un libro precisamente en el que analiza este tema, ¿no? Y nos dice cómo los jueces hemos
por un factor interno, institucional, los jueces hemos, no sé si emplea la palabra pervertido, pero hemos distorsionado en todo caso la lógica de la norma. Y nos dice en primer lugar lo siguiente, más o menos. Dice, los jueces dicen que eso es un auto final. En realidad no es un auto. No es un auto porque no ha resuelto nada. No ha resuelto una incidencia, no ha resuelto una oposición. No es un auto. Solamente es un decreto que ordena, decreto dice que es, que ordena que se siga con el trámite, que es llevar adelante la ejecución forzada, porque ya el mandato ejecutivo está dado y no ha habido ninguna oposición. En primer lugar dice que no es decreto, perdón, no es un auto, es un decreto. Y por tanto, si es un decreto, ni siquiera sería apelable. ¿Correcto? Ni siquiera sería apelable sin efecto suspensivo, con nada, inapelable. Luego dice, ¿por qué los jueces han terminado llamándole auto a lo que no es auto y han terminado concediendo apelación? Y además apelación con efecto suspensivo. Y él cree ver la razón, y yo creo que no está equivocado, es porque los jueces cada fin de mes tenemos que llenar las famosas estadísticas, ¿no es cierto? ¿Y qué registramos como producción? Registramos producción como producción los procesos concluidos en trámite. Cuántas sentencias, etcétera, o cuántos autos finales o definitivos se han expedido en los procesos de ejecución, ¿no es cierto? Porque el mandato de pago es registrado, según los hitos estadísticos, es registrado como inicio del trámite, como que pasa de calificación a trámite, el mandato de pago. Por tanto, la resolución que dice llévese adelante la ejecución, ¿cómo qué calificaría? Si es un decreto, no lo podemos registrar como auto que genera producción, si fuera un decreto. Entonces, para efectos de poder completar los formatos de las famosas estadísticas, y para no vernos perjudicados, porque si eso no se registra como estadística, es un expediente menos en mi producción, es que entonces hemos terminado llamándole auto a lo que sería un decreto, y siendo un auto, entonces es apelable. Y por la garantía de la doble instancia, tendríamos que elevar, haciendo ese análisis, que pese a que hay una norma que daría pie para entender que debería ser sin efecto suspensivo, hemos terminado elevando con efecto suspensivo. Entonces, la situación es que por una distorsión del entendimiento, distorsión interesada, inducida por la institución, por este mal indicador de productividad, de eficacia, que es lo producido en trámite, se termina generando, fíjense ustedes, estos efectos procesales que finalmente va a permitir que, al haberse concedido apelación contra esa resolución, que no sería auto, sino decreto, se concede apelación con efecto suspensivo, según la cuantía, se puede habilitar también la casación. Y por tanto, lo que en teoría debería ser inapelable, va a terminar válidamente en la Corte Suprema y va a mantenerse en el limbo la causa durante 2 o 3 años o lo que demorase. Entonces, insisto, un criterio, no sé si justificado o no, pero un criterio determinado genera toda esta situación disfuncional de ineficiencia y de ineficacia. Insisto por eso que para poder aportar eficiencia, eficacia al proceso, es fundamental repasar, revisar las prácticas que tenemos establecidas, revisar, reentender, releer el código, ¿correcto? Y asumir nuevas prácticas, no solamente con criterios jurídicos procesales, sino incorporando en nuestro chip como previsibilidad de consecuencias lo que puede pasar a favor o en contra de la eficacia de los procesos, según que se haga o se tome un criterio u otro. Bien, doctor, nuevamente muchas gracias por haber respondido la interrogante. Y finalmente nos vamos a la última consulta. ¿El ejemplo de los peritos judiciales se puede aplicar a los curadores procesales? Yo creo que perfectamente, yo creo que sí. Yo no veo, es más, creo que incluso hasta me parece más simple, ¿no? Porque allí no hay, el curador procesal no tiene que presentar un producto al despacho, al juzgado, al proceso, para que sea objeto del debate, como si es un dictamen pericial, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que perfectamente, y en verdad no he tenido ocasión de hacerlo porque como juez en comercial no tuve que designar curador procesal, pero yo sí lo haría, ¿no? Lo haría. Designo al curador, le fijo honorarios, ¿no? Tentativamente le fijo honorarios, le fijo un plazo para su aceptación y nada, ¿no? Y en un solo acto. Bien, doctor. A ver, acá la sala nos deja la última interrogante, la última ya. A ver, nos dice, buenas tardes. En los procesos únicos de ejecución, en cuanto al proceso de ejecución de garantías, se emite auto final sin que ello necesariamente a pedido de parte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdóneme, no copié muy bien lo último. Se pide auto final. Le reitero la pregunta. Buenas Por tardes. favor. En los procesos únicos de ejecución, en cuanto al proceso de ejecución de garantías, se emite auto final sin que ello sea necesariamente a pedido de parte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que es perfectamente válido. Es más, creo que es conveniente. Porque fíjense, el proceso supone una relación jurídica de derecho público, etcétera, etcétera, en la que hay intereses jurídicos, me refiero, ¿no? Intereses no solamente de las partes, sino también hay un interés institucional, un interés del Estado. Al Estado le interesa resolver las causas cuanto antes, no solamente por todo lo que hemos hablado, de lo que significa en términos de costos sociales, etcétera, sino lo que significa para la institución, la dispersión de recursos en atender causas que debieran estar ya culminadas y que sin embargo por inacción de parte se mantienen todavía y allí, ¿no? Están en trámite, pendientes o están en archivo provisional o lo que fuera. Entonces, al Poder Judicial, al Estado, y estoy seguro que a los magistrados y trabajadores, lo que nos interesa es, entre comillas, por supuesto, matar los procesos, es decir, que se terminen, que se acaben como deben acabar, por supuesto, no de cualquier manera, sino concluir los procesos, ¿no? Muchas veces, sin embargo, por inacción o por no sé si negligencia o por lo que fuera, o por deliberado interés, a veces hay acreedores que quieren mantener el proceso pendiente porque por alguna manera, de alguna manera obtienen un beneficio colateral, ¿correcto? Yo creo que nada impide que el juez, durante la etapa de trámite, hasta antes del auto final, impulse el proceso. No creo que haya impedimento allí. Incluso hasta expedir el auto de remate. Distinto es, sin embargo, a partir de la fase de ejecución forzada, llévese a, ¿no es cierto?, la ejecución forzada, ya propiamente el remate, la programación, etcétera. Porque nuestro código, aun cuando de una manera ambigua habla por un lado de dirección del proceso, por otro lado también habla de iniciativa de parte e impulso de parte. Y nosotros estamos con el chip de que en la ejecución forzada los procesos solamente se impulsan a pedido de parte, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que no es extraño que haya casos en que, por ejemplo, la parte pidió el remate en primera convocatoria, no hubo postores, correspondía la segunda convocatoria, pero la parte no la pide. ¿Cuánto tiempo puede estar el expediente en ese estado? Técnicamente puede estar 9 años, 364 días. Si antes de que llegue el 360º día del noveno, del 10º año, vuelve a pedir remate, subasta, el expediente se activa. Y entonces, después de 10 años, el expediente nuevamente se activa, habrá que hacer nueva tasación o lo que sea para el remate. Se frustra, puede estar otros casi 10 años en ese plan. Eso no es funcional, eso no es eficiente para la institución, ¿correcto? Que también tiene un interés legítimo en que los procesos concluyan. Por eso es que, de modo imperceptible, deliberadamente digo, pero imperceptible, en la ley que regula el remate judicial electrónico, la ley 30229, se ha incorporado a través de esta figura que les voy a explicar un cambio fundamental en este tema, en el que el remate ya no se programa solo a pedido de parte. Fíjense.
se expide el auto final. La convocatoria, no sé, perdóneme, quiero precisar lo siguiente. No sé si la pregunta se refería a el saque se arremate, la programación del remate, ¿no? La programación del remate inicial sí tiene que ser a pedido de parte. La programación inicial del remate sí a pedido de parte, ¿correcto? El juez no puede de oficio disponer el remate. Lo que sí saca de oficio es el auto final, ¿no? El saque se arremate, que es otra cosa, ¿no? Pero la programación del remate, etcétera, el nombramiento de martillero, donde el remate todavía es físico, eso se hace ya a pedido de la parte, ¿no? Ahora, fíjense en el remate judicial electrónico. Igual, la parte pide el remate, el juez ordena el remate, ¿no es cierto? Lo que antes sería con fecha y hora, y ordena las publicaciones, etcétera. Esa convocatoria se registra en el sistema del Remajo, y el sistema corre solo, ¿correcto? Corre solo, programa según el cronograma legal, etcétera, genera los avisos, todo, hace la primera subasta. Si esa subasta es declarada desierta, en el remate tradicional físico, el expediente quedaba allí y la parte tenía que volver a solicitar nueva convocatoria, lo que sería una segunda convocatoria. En el remate judicial electrónico no, la parte ya no tiene que pedir, porque declarado desierto el remate por el sistema, ¿correcto? El sistema identifica si ha habido o no postores, y si no hay postores, lo califica como desierto. El sistema automáticamente genera la segunda convocatoria, ¿correcto? Reajusta el precio base, etcétera, hace todo lo que corresponde a segunda convocatoria. Se genera la publicidad, el pegado de aviso, etcétera. Si en esa segunda convocatoria tampoco hay postores y se vuelve a declarar desierto, el sistema genera la tercera convocatoria. Hasta allí. Si en tercera no hay a diferencia del remate tradicional que se rige por el principio de impulso de parte y que permitía que un remate pudiera mantenerse hasta casi 30 años, ¿no es cierto?, ahí larvado, mientras no lo pedía la parte, ¿no? 10 años por la primera subasta, 10 por la segunda y 10 por la tercera. Recuerden que la ejecución de resoluciones que causan ejecutoria, Doctor, ¿puede prender su micrófono? Ok, disculpe, no sé hasta qué parte se me escuchó. Decía, a diferencia del remate físico, en el que por esto de la prescripción de 10 años de las resoluciones que causan ejecutoria, podía entre subasta y subasta mantenerse la causa casi 10 años, sumando 3 subastas podían ser 20 años, ¿no? Entre la primera, segunda y tercera. En el remate electrónico, por ejemplo, ya se ha eliminado el impulso de parte para el remate, y el remate, cuando hay subastas desiertas, es generado en segunda y en tercera convocatoria automáticamente, sin pedido de parte, y es generado automáticamente además por el sistema, no requiere de un nuevo mandato del juez. De tal manera que el remate electrónico debe, no más de, me parece, 45 días, debe haber agotado las 3 subastas. Fíjense, con eso prácticamente se ha dejado de lado aquello de que no se puede impulsar de oficio el remate, ¿correcto? Ahora no, el remate debe terminar en 45 días, porque ¿a quién interesa que se culmine esa situación? Interesa no solamente al acreedor, ¿correcto?, que quiere recuperar rápido su crédito, interesa también al ejecutado, que habiendo ya perdido toda la defensa, necesita que su inmueble pueda ser rematado a la brevedad para el mayor precio posible para ver hasta dónde puede recuperar algo, ¿no es cierto?, del valor de su bien. Y por supuesto nos interesa a nosotros como institución judicial el que ese expediente pueda de una vez concluir y que no sea un expediente más en el archivo esperando que sea reactivado en cualquier forma. Entonces allí el impulso de parte ya fue superado, sin decirlo, sin modificar el código de modo literal o expreso en este tema, sino estableciendo el mecanismo automatizado de esta manera que, digamos, es un punto de partida para empezar a repensar las cosas acerca de si en la ejecución forzada debe necesariamente estar condicionada al pedido de parte, ¿no?, al impulso de parte. Bien, muchísimas gracias, doctor, por haber respondido a todas las interrogantes de esta digna sala.
Voy a permitirme darle el pase a las palabras de agradecimiento al magistrado Miguel Ángel Chávez Llovera, del Sexto Juzgado Civil de Lima Norte. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos los asistentes de este ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral 2021. Bueno, en esta oportunidad me he honrado de brindar las palabras de agradecimiento al doctor Miguel Ángel Benito Rivera Gamboa, con quien tuve la suerte de trabajar en algunos años, ¿no? Al menos por esta participación en esta conferencia por motivo de conmemorarse nuestro primer aniversario del módulo corporativo civil de litigación oral. Bueno, estimado doctor, el tema de la eficiencia y la eficacia que usted nos ha ilustrado tan detalladamente a nosotros como módulo corporativo de litigación oral, nos sirve de ayuda, ¿no? De gran ayuda para mejorar, ver mejor este panorama, ¿no? Y brindar un mejor servicio en la administración de justicia cada día, ¿no? Con los puntos que usted ha tocado, con las evaluaciones que deberá hacer los usuarios, ¿no? La última instancia, quien valore nuestro trabajo o no, o en todo caso, quien valore nuestros datos de producción eficacia, y no centrarnos en la estadística, ¿no? Por lo que, a nombre de todo el módulo civil de litigación oral, le reitero una vez más nuestro sincero agradecimiento, esperando contar con su presencia en un próximo evento académico y deseándole los parabienes en su vida personal como profesional, doctor. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por la aniversario. Muchísimas gracias. Estimado doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento hacia su persona. Voy a activar. Perfecto. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, por haber participado en calidad de ponente en el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021, con el tema Eficiencia y eficacia en la tramitación de los procesos únicos de ejecución en relación con la oralidad, realizado el día 4 de febrero a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lima, Perú, 4 de febrero del 2021, Carmen María López Vázquez, Presidenta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Estimado doctor, nuevamente expresarle la muestra de agradecimiento por haber participado en este ciclo de conferencias magistral internacional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.